al cual invito a todos a que tome su Biblia, hermanos, y ábrala a Efesios capítulo 1. Es el libro que nos corresponde estudiar. Mira alrededor, hermanos, si alguien que está con nosotros necesita asistencia con la Biblia. Mira a ver si usted puede ayudar a alguien, sentarse al lado de alguien que no tiene Biblia. Y porque el mensaje de salvación, ese mensaje más glorioso que los seres humanos puedan recibir, y necesitamos que nuestros amados amigos que están aquí puedan también beneficiarse de la exposición de la palabra. Primeramente necesitamos orar para que el Señor sea con nosotros y que Él sea muy, pero muy glorificado en su palabra en esta tarde. Y yo necesito ayuda para poder comunicarlo y ustedes necesitan ayuda para poder recibirlo. Padre, de esa manera queremos primeramente decirte que tú recibas toda la gloria y toda la honra, como acabamos de cantar, y expresarte expresiones de gratitud, de alabanza, por la dignidad que tú tienes, oh Dios. Queremos darte las gracias por congregarnos como iglesia en este día santo, en el día de hoy. Queremos darte gracias por ser con nosotros durante la noche y cuidar de nosotros en nuestro sueño, en nuestro levantar y nuestro acostar. Queremos darte las gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por bendecirnos, por ayudarnos, por ser el Dios poderoso y soberano que eres. Y en esta hora, Señor, que nos hemos congregado, tenemos delante de nosotros un mensaje tan impactante en la carta de tu siervo Pablo a la iglesia de Éfeso, y no solamente a esa iglesia, sino a nosotros, a quien viene esta palabra en el día de hoy. Te suplicamos por tu Espíritu Santo que tú seas conmigo, que ilumine mi entendimiento, mi corazón, mi mente, Padre, de tal manera que pueda expresarlo claramente, que pueda ser para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu amada iglesia aquí presente. Te pido, Señor, que sea con tu pueblo, aquellos hermanos que están aquí congregados, y también aquellos que, Padre, por esta grabación también estarán escuchando tu palabra, y que tú seas muy glorificado donde quiera este estudio llegue en los 4 puntos del mundo. Padre, recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos nosotros la carta a los Efesios, que tiene 6 capítulos. Y esta carta a los Efesios, aunque fue dirigida, si usted quiere leer, por ejemplo, cómo comenzó la iglesia de Éfeso, pues, capítulo 18, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, pues, él pasó por esa región y allí también estableció esta congregación. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía, como nosotros, cuando hablamos del apóstol Pablo, recuerdan la semana pasada que hablábamos de un poco de la biografía del apóstol Pablo. Vemos que lo que él hacía era que él salía en esos viajes misioneros y él establecía congregaciones. Y esas congregaciones, luego él tenía que ir a otro lugar y luego él le escribía estas cartas. El apóstol Pablo, una de las cosas que a mí más me ministró al volver a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, es que en la vida de un creyente todo tiene un propósito. Es una cosa más extraordinaria. Cuando uno es creyente, ahí es que verdaderamente comienza la vida. Yo no sé cómo usted ve la vida, pero yo lo que sí sé que en el libro de Eclesiastés hay una expresión que dice lo siguiente: vanidad de vanidades, todo. Entonces, si todo es vanidad, yo tengo que vivir la vida, esta corta vida, y la única que tengo, de tal manera que Dios sea glorificado. Sería perder el tiempo. Y eso es lo que usted lee, por ejemplo, en Eclesiastés. Usted encuentra a Salomón, un hombre que quiere buscar significado, ¿verdad? The meaning of life, dicen en inglés, el significado de la vida. Y lo que hizo Salomón, era el hombre más sabio del mundo, era el hombre más rico del mundo, era el hombre que más mujeres tuvo en el mundo, era el hombre que más obras hizo. Y él luego, cuando miraba todo esto, dice: fastidio del alma, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego él concluye diciendo:
Este es el todo del hombre. Teodeo, el todo. ¿Qué es? Al final, ¿qué dijo de que es el todo del hombre? Que teme a Dios y que guarde su mandamiento, porque este es el todo del hombre. ¿Están escuchando? Usted puede hacer lo que usted haga en la vida y cuando llegue el día de su muerte, ciertamente va a llegar, usted tiene que decir, bueno, verdaderamente mi vida no logré esta meta, no logré esta otra, pero le doy gracias a Dios que al final de mis días, mi vida tiene significado porque estuve invirtiendo mi vida en Dios, amando a Dios, buscando a Dios y glorificando a Dios. Y ahora, ¿dónde se encontraba el apóstol Pablo? Esta carta de Efesios se llaman las cartas de prisión del apóstol Pablo. Esas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora, ¿qué haría Pablo? ¿Qué haría alguien cuando está preso? Mira a ver cuándo me saca, mira a ver cuándo me pone fianza. Esto está aquí fuerte. No, esta no fue la actitud del apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo. Y ahí el apóstol Pablo tuvo 3 ministerios. En la cárcel tuvo 3 ministerios. Número 1, él lo dice en el versículo 15, él estaba orando por los santos. Es decir, tenía bastante tiempo porque no podía salir a ningún lugar. ¿Qué hacía? Oraba. ¿Qué hace un creyente cuando está confinado, cuando está en un lugar que tiene limitaciones, no puede moverse? Digamos, está en un lugar, está confinado, está enfermo en su casa, no puede salir por una semana o está en un hospital. ¿Qué hace? Orar. ¿Qué hacía Pablo? Oraba por los santos. Segundo, escribía epístolas. Predicaba. Mira, hermano, esta carta que vamos a estudiar hoy es el producto de un hombre que estaba preso por causa de Cristo y fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir una carta. Y hoy, miles de años atrás, estamos nosotros leyendo, edificándonos, aprendiendo por medio del ministerio de Pablo, escribiendo. ¿Y qué hacía Pablo? Bueno, estaba preso y tenía un soldado a la izquierda y a la derecha. ¿Y qué hacía él? Él dictaba la carta y el preso que estaba al lado de los soldados, ¿qué hacían? Que estaban escuchando. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, yo estaba... ¿Y qué pasa al final? Usted lee en Romano, al final de Romano, ¿qué dice? Los de la casa de César te saludan. Es decir, que esos soldados romanos, ¿qué pasó con ellos? Se convirtieron a Dios. El Señor usó el encarcelamiento. ¿Qué estamos diciendo? Que en la vida de uno tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. No desperdiciemos nuestro tiempo. No desperdicies tu enfermedad. No desperdicies nada en tu vida porque cada cosa Dios la quiere usar, como decía el coro, para que Él reciba la gloria y la honra. Amén. Y aquí está Pablo escribiendo esta carta a los hermanos de Éfeso. Ahora, es muy diferente la carta de Pablo a Éfeso a la de Filipenses, Colosenses. ¿Por qué? Porque esta carta, aunque dice a la iglesia de Éfeso, a los santos de Éfeso, es una carta que es dirigida en realidad a todas las iglesias a través de todos los tiempos. Y es una carta inescrutable. Y el tema de la carta, si puedo poner el nombre de la carta como, yo diría, las inescrutables riquezas de Dios en Cristo. Las inescrutables riquezas de Dios en Cristo. La palabra inescrutable, ¿qué significa? Que no se puede sondear, que no se puede escudriñar, que no tiene límite. Mire, aquí la manera que voy a proceder, después de darle esta introducción, yo quiero exponer lo primero, el capítulo 1 solamente, y voy a aludir al 2 al final, pero quiero concentrarme en el capítulo 1. Primeramente, lo que vemos nosotros aquí es que en la carta se compone de 6 capítulos, y la primera parte de la carta habla de la elección del creyente, la elección del pueblo de Dios. La segunda parte de la carta tiene que ver con la conducta del creyente. Y la tercera parte de la carta con el conflicto del creyente. No sé si usted lo ha visto. En el primer capítulo usted ve que habla de la elección. Capítulo 2 en adelante, de ya que tú eres escogido por Dios, eres elegido, cuál debe ser tu conducta, tu manera de vivir, ya que Dios te ha escogido. Y tercero, porque eres escogido y porque eres llamado a vivir de una manera santa, ¿qué aparece en el capítulo 6? Vestidos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra el conflicto del creyente. Es decir, que entonces en la carta completa tenemos 6 capítulos,
la elección del creyente, la conducta del creyente y el conflicto del creyente. Esas tres partes las vemos entrelazadas. Naturalmente nosotros no vamos a tener tiempo para exponer, porque de la carta de los Efesios podemos traer 6 o 20 mensajes. Como ustedes saben, lo que estamos haciendo es que estamos dando un panorama de cada libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que los seres humanos quieren encontrar es el significado de la vida. ¿Por qué estamos en el planeta? ¿Cuál es el propósito de la vida? Pregúntele a alguien, dígame, Señor, ¿qué considera usted que es el propósito de la vida? ¿Qué usted cree que le dirán, verdad? Los grandes filósofos, los grandes pensadores le darán a usted diferentes ideas. Pero una de las cosas más gloriosas es que para nosotros, esto no es algo teórico, nosotros conocemos cuál es el propósito de la vida. Usted sabe, hermano, que las únicas personas en el planeta que conocen en realidad cuál es el propósito de la vida son los creyentes. ¿Y por qué? Porque tenemos este conocimiento, hermano. Este conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es el mapa que nos dice a nosotros por qué estoy en el planeta. ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es el fin cuál es el propósito de mi existencia? Y el apóstol Pablo aquí, él habla de ese plan magistral. Vamos ahora aquí, ponga su corazón, su mente, su oído al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Mira aquí en el capítulo 1. Él comienza de la siguiente manera. Él comienza y introduce la carta firmando. La firma en esos tiempos, las cartas se firmaban al principio. Nosotros firmamos la carta al final. Y luego dice a quién va dirigido. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol ya sabemos que es el enviado de Jesucristo. Dios lo llamó a él en camino a Damasco, en Hechos 9, donde él habla que Cristo se le aparece resucitado y lo llama para ser un apóstol de Jesucristo o llamado de Jesucristo. Por la voluntad de Dios, fue por la voluntad de Dios que el apóstol Pablo llegó a ser apóstol. Note usted aquí, yo quiero que usted vea en esta exposición, en estos 12 versículos, cómo el trino Dios tiene que ver con la salvación de su alma. Cómo Dios Padre hizo una obra para salvarle a usted. Dios Hijo hizo una obra para que usted fuese salvo. Y Dios Espíritu Santo hizo una obra, en otras palabras, que es una salvación trinitaria. Es una salvación donde los tres miembros de la Trinidad tuvieron un papel que desempeñar. Por eso es que la epístola comienza de esta manera. Dice el versículo 1, que la carta es dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Note usted, habla de que están ubicados geográficamente en Asia Menor, en Éfeso, una ciudad muy importante, donde estaba el templo de Diana, una ciudad comercial, una ciudad muy populosa que era parte del Imperio Romano. Están en Éfeso, pero eso es geográficamente. Pero ¿cuál es la ubicación espiritual? En Cristo. Dice que están en Éfeso, pero que están en el Señor Jesucristo. Dice entonces, y luego dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que comienza la carta hablando de Dios. Dios, el que toma la iniciativa en salvarnos, es Dios. Y ahora, en el versículo 3, él dice una de las, yo diría, de las expresiones más hermosas de todo el Nuevo Testamento. Él, al comenzar a escribir lo que va a decir, él solamente puede, yo diría, dejó la pluma a un lado, en la casa donde se encontraba, y comenzó a mirar todo lo que Dios ha hecho por su pueblo para elegirlo, y solamente dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito, ¿qué significa? Bienaventurado, dichoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el Padre?
que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están? En los lugares celestiales. ¿Y dónde está el cofre? ¿Quién es el cofre? En Cristo. Mira, hermano, si usted lee la carta completa, ¿verdad? Espero que usted ya la ha leído, pero usted va a encontrar que la expresión en Cristo, en el Señor, en Él, aparece 45 veces en esos 6 breves capítulos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si todo lo conecta y lo dice en el Señor, en Cristo, en Él, está diciéndonos que todo lo que nosotros recibimos como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, todo está ¿dónde? ¿En quién? ¿Quién que lo retiene? Todo está en Él. Y dice, y mire, por ejemplo, la palabra Dios aparece 33 veces, la palabra Espíritu Santo aparece 15 veces, la palabra riqueza espiritual aparece 6 veces, lugares celestiales aparece 5 veces, y podemos seguir con la lista. La iglesia aparece 17 veces. Bueno, diferentes maneras son las palabras importantes que encontramos en todo el libro. Él continúa y ahora habla lo que hace el Padre. ¿Qué es lo que el Padre hace en el plan de redención? Él es el que elige. ¿Dónde lo vemos? Versículo 4, lo ve ahí. Según nos escogió. Según nos escogió. Todos nosotros sabemos lo que es escoger, lo que es elegir. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo fue que nos escogió? Vamos ahora a pensar un poco. Usted dice, nosotros usamos esta expresión. El Señor me salvó. Vamos a ponerle, ¿cuánto el Señor lo salvó hace 20 años? Levante la mano. 20 años. 20 años. 15, por lo menos. 10. 30. 40. Bueno, yo soy, entonces en ese sentido, yo soy el más viejo. En ese sentido, ¿verdad? Y yo le doy la fecha, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la fecha? Junio 21 del año 1970. A las 8:45 de la noche. En el 1200 de Bryant Avenue. Un domingo en la noche. Yo recuerdo porque cuando pasé al altar, yo miré el reloj. Eran las 8:45. Y me tiré ahí. Y ahí comenzó el cambio. Y todavía, y mira hermano, y todavía Dios no ha terminado. Qué duros somos. ¿Y usted? ¿Todavía Dios terminó con usted? Ore por nosotros porque Dios no terminó con nosotros. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar. La obra de Dios es una obra continua. Dios continúa su buena obra que comenzó en nosotros de plasmar, formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la meta. Dice aquí que nos escogió en Él. Ahora, usted dice, fue tal. No, pero en el caso, yo digo fue junio 21, pero no fue ahí que Dios me escogió. ¿Cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo fue eso? Yo no sé. Antes de la fundación del mundo significa antes de la creación. ¿Alguien puede entender esto? No, yo no lo puedo entender. Usted puede entender qué significa que Dios lo escoge a usted, que lo conoce a usted miles y miles de años antes de la fundación del mundo, y que la manera que el Padre lo escoge lo escoge en Cristo. En otras palabras, el primero que ha escogido no somos nosotros, sino que el Padre escoge a Cristo primero y en Él nos escoge a nosotros. Ese es el orden. Él es el escogido. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él es la piedra fundamental del edificio. Él es la cabeza de la iglesia. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Él es el cofre de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Y el Padre toma la iniciativa en salvar al pueblo, y es el Padre que elige. El Padre elige. Mire de qué manera lo hace. Dice, ¿para qué nos escoge? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué que Dios te escoge? ¿Para qué tú estás en el planeta? Mira hermano, aquí te lo dice, para, esa palabra, ya lo sabe, para que fuésemos santos y sin mancha. Pero no para que fuéramos santos y digamos, mira, yo soy santo, yo vivo en santidad, como algunos han oído eso. Yo vivo en santidad. No, el propósito de ser santo es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él quiere
Porque Él es santo, dice Levítico, sé santo porque yo soy santo. Él quiere que nosotros seamos un pueblo santo, no perfecto, santo. Santo significa que se aparta del pecado. Santo significa que busca la santidad, que busca lo correcto en todo. Fallamos, claro, pero que buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, santos sin manchas delante de Él. En amor, el instrumento del amor fue usado para elegirnos. Habiéndonos predestinado. La predestinación es una doctrina bíblica. La elección es una doctrina bíblica. A veces, cuando se habla de la elección, es una piedrecita que molesta en los zapatos de muchos. No pueden entender. Dios no escogió a todo el mundo. Dios no escogió a todo el mundo. Aquí dice claramente que Dios escogió del mundo a lo que el Padre le dio al Hijo. El Padre elige a su pueblo. El Padre elige la novia del Cordero, y el Cordero recibe esa novia. Es un regalo del Padre al Hijo. La elección tiene que ver con que el Padre elige un pueblo. La elección tiene que ver con que el Padre elige una novia, un cuerpo, una iglesia, un edificio. Podemos usar diferentes términos, pero es lo mismo. Dios, si usted está en Cristo, es porque Dios lo ha escogido a usted. ¿Y por qué Dios lo ha escogido a usted? Porque Él quiso. Eso es algo, hermano, esto es algo que es parte de la soberanía de Dios. Ser soberano significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, y que Él no consulta a nadie. Dios no me consultó a mí. Si Dios me consulta a mí, cuando yo era un jovencito y estaba muerto en mis delitos y pecados, y Él me dice a mí, ¿sabe una cosa, rebelde? Yo quiero escogerte. Yo estoy muy bien como estoy. Déjame, yo estoy bien, yo no tengo, como dice, yo no peco, yo no hago nada. Yo amo a Dios, yo busco a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? No hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el estándar, ¿verdad? La gloria de Dios, el pecado del hombre es que el hombre no da gloria a Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios es que el hombre no le da gloria a Dios, no le glorifica, no le exalta, no le da gracia a Dios. ¿Usted cree que una persona que es creyente le da gracias a Dios por la mañana y dice, Señor, te doy gracias por este día que tú me has dado? Gracias, Señor, por este pedazo de pan que me estoy comiendo. No, se lo come, no piensa que viene de Dios. Que es Dios que le da ese pan, que le da el trabajo, que le da a sus hijos, que le da todo lo que tiene. Porque ahora cuando Dios nos revela a Jesucristo, cuando Dios nos revela el Evangelio, entonces ahí comienza el cambio. Sabemos que hay un propósito, sabemos que Dios tiene un propósito glorioso en Cristo Jesús para nuestras vidas. Comienza el cambio. Y por eso el apóstol Pablo dice también que somos adoptados. ¿Lo ve ahí? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Él está abriendo aquí la riqueza. Él abre, lo que el apóstol Pablo hace es que Dios le da la llave y él abre el cofre. Y cuando abre el cofre que está en Cristo Jesús, él comienza a hacer un despliegue de todas las riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? No se escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos sin mancha, sin pecado delante de Él. ¿De qué manera? En amor. ¿Cómo lo hizo? Nos predestinó. ¿Para qué? Para ser hijo adoptado. Ser hijo adoptado. Sabemos lo que es adopción, ¿no? ¿Por qué somos hijos adoptados? Porque Dios solamente tiene un hijo. Y como alguien dijo, lo hizo un predicador, ¿verdad? Cristo, el príncipe de los predicadores. ¿Ah? Entonces, Cristo es el hijo con H mayúscula y nosotros somos hijos. Sabemos lo que es adopción, ¿verdad? Alguien adopta a alguien y ese niño, esa niña vive en la casa y disfruta de todo lo que está en la casa, igual que los hijos naturales. Él no le pide permiso. ¿Puedo comer? Toma un poquito de leche. No, tú eres adoptado, tú eres bienvenido. Tú eres todo lo que está aquí es de todo el mundo.
Los que han adoptado hijos saben lo que estoy hablando. En el caso de nosotros, todo lo que es en Cristo nos pertenece a nosotros. Ahora, dice entonces aquí, versículo 6, mire esto. Algo que noté al estudiar la carta, por no sé cuántas veces le he leído, pero mire lo que dice aquí. Lo que hace el Padre tiene un fin. Mire lo que dice aquí. Todo termina. Ahora el Padre ha obrado. Y dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que está diciendo es que no es solamente nosotros somos los que hemos sido beneficiados con toda esa inescrutable riqueza de Jesucristo. Todo, la adopción, todo lo que ha hecho, la elección. Pero dice, todo esto lo he hecho, no solamente por ustedes. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que su gracia en los siglos venideros, Él sea muy exaltado, como Él llevó a cabo su plan redentivo. Y dice, con la cual, por esa gracia, estoy ahora en el versículo 6, nos hizo aceptos. Somos aceptados, amado hermano. Parte es que Dios nos ha aceptado. Cuando usted le predique a alguien y le diga a usted que Dios no lo acepta porque es pecador, porque ha hecho tantas cosas, usted ha encontrado personas así, usted no sabe las cosas malas que yo he hecho. Una persona me dijo, yo hasta maté a un hombre hace que sé yo cuántos años, estuve en la cárcel. Y yo le dije, ¿usted sabe que la sangre de Cristo le limpia a usted de todo pecado? ¿Usted sabe que Cristo perdona sus pecados y le puede hacer un nuevo hombre? Hermano, o sea que el poder de la cruz, el poder, la eficacia de lo que Cristo hizo para redimir al pecador. Y el hecho de que yo no he matado a una persona físicamente no significa que yo no he matado. ¿Qué dice la palabra? Que si uno aborrece a su hermano, ¿es culpable de qué? Pues entonces somos asesinos todos en este caso. ¿Entiende, hermano? Entonces, lo que está diciendo es que estas inescrutables riquezas de Cristo hacen todo esto. Ahora, aquí viene ahora viene la obra del Hijo. Eso fue la obra del Padre. El Padre elige, adopta, nos mantiene sin mancha. Ahora viene el Hijo. Ahora corresponde al Hijo hacer la obra. Mírenlo ahí. Versículo del 7 en adelante. Miren lo que dice aquí. ¿En quién? Usted ve, ¿en quién? Ese estribillo, ¿en quién? Que es Cristo. Tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Redención. Usted sigue el pensamiento. En otras palabras, Él no elige, pero alguien tiene que redimirlo. Él no eligió, pero así sucio no podemos entrar. Él no elige, nos señala, nos llama, pero al escogernos, algo tiene que acontecer, alguien tiene que redimirnos, porque sucio no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace el Hijo? El Hijo ahora, aquello que el Padre llamó. El Padre llamó, eligió, adoptó. Ahora el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hace su obra. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Dice aquí, tenemos redención. Redención. ¿Qué significa redención? Comprar a base de un precio. ¿Cuál fue el precio de tu redención, mi amado hermano, hermana querida? ¿Cuál fue el precio? ¿Qué darías tú por tu alma? Como dice, ¿verdad? ¿De qué le vale al hombre si granjease todo el mundo y perdiese su alma? ¿Cuál es el precio? El precio de tu redención por medio de un sacrificio. Lo vemos allá en el libro de Génesis, capítulo 4, la ofrenda de Abel en el Cordero, ¿verdad? Entonces, redención. ¿Cómo dice 1 de Pedro 1:18? Porque no habéis sido comprado con cosas corruptas como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como Cordero entregado antes de la fundación del mundo. Tú eres caro. Tú eres muy caro, hermano. La próxima vez que vaya a una tienda dice, oye, pero eso sí está caro. No, caro está tu alma. Caro fue tu alma. El alma tuya, tu alma, le costó a Cristo su propia sangre. Su propia sangre. Vale más que uno dar sangre o donar sangre en un caso de que alguien, un familiar necesite sangre. Y uno dice, sí, yo voy a donar una pinta de sangre. La sangre tuya puede salvar la vida, pero no puedes redimir a nadie del pecado. La sangre de Cristo
La sangre de Cristo. Dice, tenemos redención por su sangre. Aquí lo dice, el precio por su sangre. ¿Y qué más hizo Cristo? Bueno, se derrama su sangre. ¿Y para qué derrama su sangre? Ahí viene entonces, dice Pablo, bueno, para que tenga perdón de pecado. El perdón de pecados. Ahí está el problema, que todo ser humano es pecador. ¿Cuántos saben? Levante la mano los que no son pecadores. Nadie levantó la mano, porque todos somos pecadores. En el caso nuestro ahora, que somos pecadores redimidos. ¿Ve la diferencia? Algunos son pecadores perdidos, luego somos pecadores redimidos. Esos pecadores sin arrepentimiento están perdidos. Pero el momento que Cristo te salva, y espero que hoy, si está aquí hoy visitando y no tienes esa seguridad, el Señor pueda salvar tu vida, porque ya te lo estamos diciendo claramente. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Para eso Cristo vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice aquí, perdón de pecado, ¿según qué? Bueno, para perdonar, escuche bien, hermano, para perdonar, ¿cuánto pecado cometimos nosotros? La lista es larga, ¿verdad que sí? Ese muchacho comenzó a vivir. ¿Qué va? Es un pecador. O esa muchachita, a veces nosotros minimizamos lo que nuestros hijos hacen. ¡Ay, que él aprenderá! Sí, es un pecador. Está perdido todavía. Hasta que Cristo no sea una realidad, es pecador. Dice aquí, según la riqueza de su gracia, alguien tiene que ser rico. Cristo, ¿cómo dice la palabra? Que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros somos ricos espiritualmente. Somos ricos espiritualmente. Tú eres millonario. Tú eres más rico que Bill Gates y que todos los millonarios, porque tú tienes una riqueza que ninguno de ellos tiene, a no ser que también sean creyentes. Dice aquí, según la riqueza de su gracia. ¿Qué hizo según la riqueza de su gracia? El versículo 8 responde, ¿qué hizo? Que hizo sobreabundar, mire eso, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y mire qué más hizo. Aquí viene algo muy importante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí está. ¿Sabe lo que es la riqueza inescrutable de Jesucristo? La riqueza más grande. Que Él te ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, que las personas que no son creyentes, que no son cristianos, no entienden ese misterio de su voluntad. Es decir, que Dios nos reveló la voluntad del Padre, que fue revelada la voluntad del Padre, la voluntad que Él tenía, el propósito de Él, según el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su voluntad, según como Él quiso hacerlo. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso era un plan que Él tenía en sí mismo. Nadie le aconsejó. Nadie. Él no consultó a nadie. Como decíamos en la clase hace una hora por ahí. Dios no consultó a carne y sangre. Dios no consultó a nadie. Dios no consultó a Moisés. Dios no consultó a David. A nadie. A ninguno de los santos del Antiguo Testamento. Ellos ni existían. Dios tenía ese plan. Y como decíamos en la clase anteriormente, Dios no recibe sorpresas. ¿Usted sabe eso? A Dios nada lo sorprende. ¡Ay! Adán pecó. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? Déjame esperar unos cuantos meses para ver. No, ya todo. El momento él peca y Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Lo llama, rebelde, tórnate. Has comido del árbol que te he dicho que no comas. Eres un rebelde, tórnate. Ese Adán era yo y era usted. Adán, ponga su nombre ahí. ¿Dónde estás tú? El pecado nos tenía atrapado. Amado el pecado, amarrado con el pecado. Hasta que el día que Cristo vino y desató, rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces dice aquí, ahora, ¿cuál es el plan? Bueno, el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, todos los cabos sueltos. La vida es un misterio. Bueno, sí, para ti quizás es un misterio. Desde que viene a Cristo, la vida tiene respuesta. Es algo tan glorioso, hermano. Lo que los grandes sabios, Aristóteles, Aristócrates,
toda esa gente de Grecia que disertaban y querían saber el propósito de la vida. Pero ¿por qué busca tanto? Lee la Biblia, Sócrates. Lee la Biblia, Aristóteles. Lee la Biblia. Ahí está la sabiduría de Dios. Pero el problema es que este conocimiento nos viene a uno por medio de revelación. Y esa revelación le viene a un niño cuando se torna de sus pecados a Dios. Por eso es que nosotros conocemos el misterio. Nos ha sido revelado. Hay muchas cosas que yo no hay muchas cosas que acontecen en el mundo que no tiene significado para los inconversos, para usted tiene significado. ¿Por qué el pecado está aumentando? La Biblia lo dice, que el pecado aumenta y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué tanto terremoto? Porque la Biblia dice que antes del final habrá terremoto. ¿Y por qué la inmoralidad rampante que hay? Porque la Biblia dice que en los posteros días, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, yo tengo la respuesta. Ellos especulan, yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta porque yo leo la Biblia. Mi papá me reveló todo lo que yo tengo que saber. ¿Para qué? Para que yo viva agradecido, viva en confianza, viva sin temor en este mundo hasta el día de mi partida. Eso es la riqueza que usted tiene. Y dice que hizo sobreabundar para con nosotros, miren, toda sabiduría e inteligencia. Usted tiene suficiente sabiduría e inteligencia porque usted conoce a Dios. Quizás un poquito y Dios quiere que vaya creciendo, dándonos a conocer el misterio. De reunir, versículo 10, todas las cosas en la dispensación o la economía, significa eso, del cumplimiento de los tiempos. Así, lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Ahora mismo, mire hermano, ahora mismo hay una dicotomía, hay una separación. El cielo, todo en el cielo hace la voluntad de Dios. Todo lo que está en el cielo. Recuerda que hubo rebelión, el diablo fue para afuera y todos los ángeles. Todo está en armonía en el cielo, ahora mismo, todo está en armonía. El problema es en la tierra. Y cuando dice reunir, significa, ¿qué significa? El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase como se hace arriba, que se haga abajo. Lo único que hace en la voluntad de Dios aquí abajo somos nosotros, el pueblo de Dios, en debilidades, en medio de todo lo que nos acontece, el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios. Pero llegará un momento cuando ya todo va a estar unido, ya todo en el cielo, la voluntad perfecta, y en la tierra, porque Dios va a acabar con el pecado y con todos los pecadores que no se sujetan a la voluntad de Dios. Entonces nosotros éramos rebeldes. Así es que alguna persona aquí no sea rebelde, te hacemos el llamado aún antes de terminar. Ponte a cuenta con Dios de que tú seas también una hija y un hijo de Dios para que tú participes de toda esta bendición. Ahora seguimos entonces aquí. Entonces dice, versículo 11, en Él, mire, en Él, todo es en Él. Dice, 45 veces menciona a Jesucristo, en Él. En Él, ¿qué pasa en Él? Así mismo tuvimos herencia. ¿Sabe lo que es una herencia, no? En otras palabras, cuando Cristo muere, entonces tenemos la herencia. Tenemos herencia. Somos el cuerpo, somos el templo, somos la novia, tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cristo muere y entonces tenemos la herencia. O sea que para poseer una herencia usualmente se espera que la persona muera, ¿no? La persona muere, el padre muere y deja a su testamento, ¿verdad? Y dejo a mis hijos o a quien sea, esto, tiene herencia. Cristo muere y nosotros tenemos herencia. ¿Qué es lo que hemos heredado? ¿Qué es lo primero que heredamos de la vida eterna? Para comenzar casi nada, ¿verdad? La vida eterna. El perdón de pecado, ser adoptado, ser su hijo, las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces dice aquí, ahora, mire para qué. Ahí ahora, de la misma manera que concluye la bendición del Padre, concluye la bendición del Hijo. ¿Qué dice? Para que a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. No sé si está captando. El Hijo elige para la alabanza de su gloria. El Padre elige para la alabanza de su gloria. El Hijo redime para la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. Ahí usted lo ve. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora viene la obra del Espíritu Santo.
Tercero, ahora viene el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Quizá usted no había captado esto. Para eso estamos aquí, para que seamos instruidos por el Señor y su santa palabra. El Padre ha elegido, el Hijo ha redimido y ahora el Espíritu Santo, todavía la transacción no ha sido terminada. Usted sabe que cuando usted hace una transacción, ¿verdad? Usted hace una transacción importante. Digamos, usted compra, vamos a poner una casa, una propiedad, algo. ¿Qué es lo que autentiza? ¿Cómo usted puede probar que es suyo? A un sello, ¿verdad? A un sello. Usted tiene una carta, the title deed le llaman. Título de propiedad, un sello autorizado, una firma, dónde fue, quién fue, una firma. Usted con ese sello prueba de que usted es propiedad de esa tierra, de lo que sea. Puede ser hasta un carro que compre, cualquier cosa, usted puede comprobarlo. Ahora, ¿de qué manera probamos nosotros de que Dios nos eligió, de que Cristo nos redimió? ¿Cuál es la obra bendita que menciona Efesios 15 veces al Espíritu Santo y toda la epístola? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la obra de nuestra salvación? Aquí lo dice. Aquí viene la obra del Espíritu Santo. Dice en el versículo 13, en Él también, en Cristo, vosotros, habiendo, mire cómo es que la gente son salva. Mire cómo es. Habiendo oído. ¿Por qué? Romanos 10, 17, ¿qué dice? Mas la fe viene. Hoy la fe le viene a usted. Si usted está aquí visitando hoy, la fe le viene a oír, no a mí, a oír la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando se oye la palabra de Dios? ¿Cómo se le llama? La palabra de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo en la Biblia es conocido como la verdad. Y no seamos como Pilato, que le pregunta en el capítulo 19 de Juan, ¿y qué es la verdad? Ajá. Y la verdad encarnada estaba frente. Y luego, ¿y qué es la verdad? Da la espalda y regresa a la mentira. Qué necio, ¿verdad? La verdad encarnada delante de él y le pregunta a Cristo, ¿y qué es la verdad? Pero no espera la respuesta. Regresa y regresa, se lava la mano, yo no encuentro en él ningún mal y sigue la corriente, ¿verdad? Se va al error. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona, la verdad está en Jesús. La verdad es una sola, solamente el Señor Jesucristo. Dice aquí, habiendo oído la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquí lo dice más claro. El evangelio de vuestra salvación es la verdad. El evangelio de nuestra salvación es la verdad. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Dígamelo más claro. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que si creyere que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció la muerte, la sepultura, la resurrección y la aparición de Jesucristo. Eso es lo que hay que creer. Que Cristo murió por mis pecados. Que Cristo, que no tengo salvación fuera de Él. Que no puedo ser salvo por mis propios méritos. Que Cristo es mi único Salvador. Que solamente puedo apoyarme de Él con uña y diente, como podemos decir, para poder ser salvo. Él es la única manera. No es de religión, no es esta otra. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Está claro, está tácito que por medio de Jesucristo no hay. Bueno, muchos caminos. Bueno, es que hay muchos caminos. El problema es que el hombre ha inventado muchas religiones y quieren confundirnos, ¿verdad? Quieren confundirnos, que llevarnos. No sé si es cierto que todos los caminos conducen a Roma, yo no sé eso. Pero yo lo que sí sé es que no todos los caminos conducen al Padre, solamente el Hijo conduce al Padre. La cruz conduce al Padre. El Evangelio conduce al Padre. Y fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. La salvación no está en mandato de hombres religiosos. La salvación está en una sola persona. En una sola persona. Y dice aquí, mire esto, oímos la palabra. Esto es en el versículo 13. Mire qué rico este ese versículo. Oímos la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra es verdad. ¿Qué más se puede? El Evangelio de nuestra salvación. Y de luego que se oye, ¿qué hay que hacer cuando se oye? Ahí está el Evangelio,
Hay que creer. ¿Usted lo ve? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Uno no puede oír algo tan glorioso, tan sublime, tan liberador como el poder del Evangelio y irse a la casa como que nada pasó. Usted es comprometido ya. Usted tiene un compromiso. Si usted oye el Evangelio, usted está comprometido a creer el Evangelio. Usted recuerda en el libro de los Hechos, el primer sermón, el día de Pentecostés, que Pedro toma la palabra lleno del Espíritu Santo y él dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron. Y dice ahí en Hechos 3:36, por ahí dice, y ellos compungido en el corazón. Esa palabra compungido significa apuñaleado. La palabra le apuñaleó el corazón. Y ellos estaban sangreando. Yo digo, espiritualmente estaban devastados por el poder del Evangelio. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Lo mismo que dice aquí. Arrepentido, metanoia, una palabra griega, metanoia. Cambio de mente, cambio de dirección. Voy en esta dirección es incorrecta. Esta dirección es la puerta ancha. Dice la palabra, entrad por la puerta estrecha. No por la ancha va la multitud, mucho entra por la puerta ancha. Entrad por la puerta estrecha. Muchos son los que quieren y no alcanzan. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas vienen a las congregaciones? A este y a otra. ¿Cuántas personas se sienten a oír y luego búsquelo a esa persona? ¿Dónde están? Yo tengo la respuesta. La respuesta la tengo en la parábola del sembrador. Esto está tácito ahí. Los 4 terrenos. El problema no es la semilla ni el predicador. El problema es esos corazones. Dejan que el afán de la vida, todos los demás le tienen más atracción, la riqueza, esto, lo otro. Y no, pero el que persevera, como usted ha perseverado. Así que usted debe perseverar. El Dios que le ha hecho perseverar 15 años, hermano, le va a preservar 20, 30, 40. Y no importa, llega el día de la muerte, ¿verdad? Y usted puede decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. Ahora me espera la corona y echarle, como dice Pablo, échale mano a la vida eterna. Échale mano, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos la arrebatan. No seas cobarde, hermano. No seas cobarde. Tenemos que ser osados, valientes. Dice aquí entonces, fuiste sellado. Aquí viene el sello. Fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu. Bendito sea el Señor. Ahí viene la obra del Espíritu Santo. Él te escoge, el Hijo te redime y el Espíritu Santo. Transacción terminada. Está ahí como dicen en el full package. El paquete está completo ya. Dios me escogió, el Hijo me redime. Y ahora el Espíritu Santo viene y te sella. Eres sellado, eres marcado, que eres propiedad de Dios. Dice, el Espíritu Santo de la promesa, ahora dice, ¿para qué lo hace? ¿Lo ve? ¿Qué dice? Para alabanza. ¿Usted se está dando cuenta, hermano? El Padre elige, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. El Hijo le redime, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo sella para la alabanza de su gloria. ¿Para qué? Para que el Dios Trino tenga gloria en todo. Aquí se lleva la gloria a Dios desde principio a fin. Por eso es que la salvación no puede ser una obra del hombre, de que yo escojo, de que yo elijo. ¿Cómo que yo voy a escoger a Dios? ¿Cómo que yo voy a escoger a Dios? ¿Cómo que yo voy a tener en mi corazón que es podrido, muerto en delitos y pecados? Completamente podrido, una mente completamente saturada, que soy llamado hijo del diablo. ¿Cómo que un hijo del diablo va a escoger a Dios? Bendito sea Dios. Esa teología hay que cambiar, hermano. Tenemos que entender que el Dios que elige, el Dios que redime, es el Dios que sella. Y ella está. Y si eso es una realidad, nadie, se cumple Romanos 8. ¿Quién nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación. ¿Y qué es? ¿Y qué lo otro? ¿Y qué lo otro? ¿Y que el esposo refunfuñó? ¿Y que la suegra? ¿Y que qué? Por favor. Nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie nos apartará. Eso es para que uno viva una vida de confianza. Ahora, cuando eso es una realidad, buscamos vivir en santidad y apartarnos de lo malo. Apartarnos de lo malo. Esa doctrina nos aparta de querer buscar a Dios y querer agradar a Dios.
dice, versículo 15, ahora Pablo, ¿qué hace Pablo en la cárcel? ¿Qué hace Pablo? Después que contempla toda esa inescrutable riqueza de escritura, él va a orar ahora. Mira lo que hace Pablo, hermano. ¿Qué hacer cuando usted cree que no puede, está confinado, está en una situación? Entonces, yo conocí una iglesia que yo pertenecía, una señora que estaba confinada. Ella estaba en silla de ruedas y ella básicamente no podía. Había que ir a su casa periódicamente a dar estudios bíblicos. ¿Y qué hacía ella? Ella cogía la guía telefónica. Ustedes recuerdan que anteriormente nos mandaban esa guía telefónica a la casa. Esos librotes que eso ni aparece ya. Nos mandaban todos los años, nos mandaban la guía telefónica. Ella cogía la guía telefónica y ella comenzaba a llamar a la gente y a hablar de Jesucristo. Ah, mira, esta señora vive cerca de mi casa, la voy a llamar. Cogía el número, lo marcaba, hacía una lista y ella llamaba. Y ahí tenía un ministerio. Ella no podía predicar en un púlpito, en la calle o en los parques. ¿Pero qué hacía ella? Ella usaba ese tiempo para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, hermano. Porque toda nuestra vida es para glorificar a Dios. De manera que la vida nuestra tiene que ser así. Cada vez que usted va a hacer algo, usted tiene que en su mente piense, ¿de qué manera, Señor, yo hago esto que tú seas glorificado? Comience a practicar eso. ¿De qué manera yo hablo con esta persona que Dios sea glorificado? ¿De qué manera yo visito a esta persona, dialogo con esta persona, hablo con mi amigo, hablo con mi hermano, hablo con quien sea, en mi casa, es aquí, donde sea, de tal manera que Dios sea glorificado? Es una gran diferencia porque todo es para que Dios sea glorificado. Entonces aquí viene ahora y dice aquí, por esta causa, mire esto, ahora llega, por esta causa, ¿a qué se refiere el contexto? Porque Dios el Padre es el que elige, porque Dios el Hijo es el que redime y porque el Espíritu Santo es que sella. Por esta causa yo voy ahora a orar. ¿Qué dice? Por esta causa, la oración de Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso, mire esto, no ceso de dar gracias por vosotros. Recuerde, está en la cárcel. Haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En mis oraciones, por los hermanos estaba orando, él estaba en la cárcel, no podía visitarlo, verlo, orando por ellos. ¿Para qué oraba? ¿Qué era lo que él quería? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, aquí viene, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si hay algo que necesitamos todos nosotros, comenzando con el hermano Juan, es esto: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Jesucristo. Si alguien dice usted conoce a Dios, usted dice sí, lo conozco y lo estoy conociendo. ¿No sería lo correcto? Sí, lo conozco y lo estoy conociendo. Me gusta ese texto, ¿verdad? Esto empero es la vida eterna. ¿Quién me ayuda? ¿Ah? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no es a Mahoma o el otro, no, a Buda, el barriga grande ese, no, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Digo un Buda, que Buda me va a salvar a mí. Buda resucitó de los muertos, o Mahoma, o el otro, ellos resucitaron de los muertos. Ellos dieron su vida por mí. Eso es absurdo. El único Dios verdadero. Y le decía a los hermanos, lo más grande de estar en la presencia de Dios, lo más grande, ¿sabe qué? Que no vamos a pecar. Yo no sé si usted lo piensa en esos términos. Lo más glorioso, cuando venga ese día terminado de redención, es que usted no va a jamás pecar. No va a haber un pensamiento inapropiado. No va a haber lujuria, codicia. Todo. Y luego comenzará el gozo que vaya en aumento. Y luego el conocimiento de Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti. Pero yo conozco a Dios. Yo digo como dijo Job. Nosotros leemos de Job y decimos, wow, Job conoció a Dios. Job era un hombre empapado por Dios. Pero ¿qué dice Job? Cuán leve
es el susurro que hemos oído de ti. ¿Tú sabes qué es un susurro? Job dice eso. Digo, Dios, ¿y si ese Job, dónde me quedaré yo, Dios mío? Yo soy un enano entonces, un enanito que ni se ve en comparación. Pero él dice, ¿cuán leve es el susurro? Y luego dice, todavía estoy en el borde de sus caminos. ¿Sabes lo que es el borde de sus caminos? Bendito sea el Señor. Y la manera, hermano, si tú crees, tú piensas que va a conocer a Dios en la vida eterna, hermano, comienza a conocerle a Dios, empápate de la palabra. Conoce a Dios por la Escritura. Yo conozco a Dios por lo que Él dice. Mira, hermano, en el reino de los cielos, no crea que Dios no va a decir como Él va a decir como está escrito, y no va a citar la Biblia. O sea, esto que está aquí, la palabra de Dios, Él no lo va a recordar constantemente. Cuando tengamos preguntas, ¿cómo? ¿No te recuerdo lo que dice Mateo 5:8? ¿No te recuerdo lo que dice Filipenses 2:6? Él no va a recordar las Escrituras. Él va a hablar las Escrituras. Llegando a esto último ahora, dice aquí, no ceso, versículo dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si usted no sabía, sus ojos tienen, su entendimiento tienen ojos. No me estoy refiriendo a los míos que están defectuosos, necesito espejuelos. Estos ojos, esto se va. Esto tengo defecto en mi vista. Pero el entendimiento, detrás de todo esto, algo invisible, está el entendimiento. Y Dios quiere iluminar, sea la luz sobre vuestro entendimiento. Dice, los ojos para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y el supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es lo que más me gusta, que Dios pudo poner a Cristo como Él es cabeza. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Magnífico. Él es la cabeza de todos los ángeles. Él es todo. Pero lo más glorioso es que Él es mi cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Que la iglesia, nosotros, que somos la novia, la esposa del Cordero, Él es nuestra cabeza. Y usted entiende esto, ¿verdad? La cabeza le dicta la orden al cuerpo. Yo me muevo y es porque la cabeza le está dictando la mano. Muévete. Ponlo aquí. Es la cabeza que dicta. Y dice aquí, que la iglesia, versículo 20, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, amado. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lo llena de todo en todo. Ahora, voy a concluir tocando el capítulo 2 unos minutos, porque es importante que veamos el capítulo 2, que está el pasado y el presente y el futuro. Mire esto. En el capítulo 1 vimos nosotros la elección del Padre, la redención del Hijo y el sello del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros cuál era nuestro pasado y cómo debemos vivir. Mire esto. Ahora, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Mira esto aquí. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, esto es importante, el orden. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Estando muertos. Eso significa que una resurrección una resurrección espiritual aconteció en la vida suya para ser creyente. Algo tuvo que acontecer. Alguien tuvo que hacerlo. Yo no podía hacerlo. Él os dio vida a vosotros en nuestro pecado. ¿Y qué es nuestro pecado? Bueno, el pasado. Aquí viene el pasado. Los cuales anduvisteis, pasado, anduvisteis en otro tiempo. Esa expresión en otro tiempo aparece
La expresión en otro tiempo aparece 5 veces en Efesios. Efesios 2.2, Efesios 2.3, Efesios 2.11, Efesios 2.13 y Efesios 5.8. 5 veces habla en otro tiempo. Acuérdate, en otro tiempo. Dice, en la escuela anduviste en otro tiempo. ¿Qué hacíamos en otro tiempo? Seguíamos la corriente de este mundo. Donde va Vicente, va la gente, ¿verdad? Nosotros andábamos, ¿verdad? El muchacho hacía una travesura en la escuela, yo quería hacerla también. Los muchachos hacían travesura, maldad en la escuela, yo hacía lo mismo también. Yo recuerdo esto. Como todos los muchachos, ser respetuoso, desobediente, todo esto. Entonces, cuando me convertí en junio, que era vacaciones, junio 21, y regreso en septiembre, yo esperaba en el mismo diablo que regresara a la clase. Y cuando yo regresé con una Biblia, recuerdo que era una Biblia roja, en inglés, y un montón de tratados. Y cuando entré en la clase, lo primero que hice es que puse un tratado en cada pupitre. Y me senté así, yo no sabía ni hablar. Y todo el mundo miraba, y lo tiraba. Y comenzaron a mirar y a cuestionar. Y por fin me descubrieron. Entonces tuve que decir, lo que pasó fue, eso es religión. Tú verás que ellos esperaban que pronto regresaría a actuar de la misma manera. Pero ¿qué es lo que dice? Segundo de Corintios 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo no sabía predicar, yo no sabía nada. Pero por lo menos comenzar a predicar de esa manera. Eso en otro tiempo, dice aquí, seguir conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que hacíamos. El espíritu que ahora opera. ¿A quién es que opera? ¿Cómo somos llamados antes de ser creyentes? Hijos de desobediencia. ¿Por qué nos llama así? ¿Quién fue el primer desobediente? No fue Adán, fue el diablo. El diablo fue el primero. ¿Y qué le dijo Cristo a los fariseos? Ustedes quieren hacer la voluntad de vuestro padre. Nosotros tenemos Abraham. No, ustedes son de vuestro padre el diablo, recuerda. Y los deseos del diablo, eso éramos nosotros, hijos del diablo. Así que, si alguien no se lo ha dicho a ustedes aquí, escuchen bien, todo lo que está aquí. Dios no, hay solamente 2 padres. Dios es mi padre o el diablo es. No hay, Dios no tiene primo ni prima. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Alguien tiene, si alguien no está de acuerdo, podemos dialogar al fin, pero va a perder la conversación. Porque está tácito aquí. Somos hijos de Dios, hijos de desobediencia. Dice aquí, entre los cuales también todos nosotros anduvimos. Mira lo que dice Pablo, yo también anduvimos en otro tiempo, eso es pasado. En otro tiempo, dice, ¿qué hacíamos en otro tiempo? Los deseos de la carne. ¿Qué hacíamos? La voluntad de la carne. ¿Y qué más? De los pensamientos. ¿Y qué éramos? Éramos, por naturaleza, hijos de ira. Hijos de ira. Oiga esto, hijos de ira. Yo no sabía eso. En otras palabras, yo estaba pensando que yo era un hijo de Dios porque la abuela mía me hablaba esto, me daba una estampilla que recogía en la funeraria y yo me creía muy bien, yo me quería pegar de la falda de mi abuela, creía que yo era salvo, que yo era muy bien. No, tú eres un hijo de ira. Fue cuando vine a los Estados Unidos que el Señor tuvo misericordia y me reveló el Evangelio y me salvó. Bendito sea su nombre el día que el Señor nos salvó, hermano. El día más bendito fue el día de nuestro segundo nacimiento. No fue cuando nació en el hospital tal, no. Fue cuando el Señor te justificó y te salvó. Ese fue el día más glorioso de tu vida. Y ahora Dios quiere que vivamos con esa riqueza espiritual. Y Él dice aquí, hijo de ira. Versículo 4, vino la luz. Pero Dios, aquí viene. Sea la luz, pero Dios, ¿qué hizo Dios? Que es rico en misericordia, aquí viene presente, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque así soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Para nosotros actarnos? No a nosotros, oh Jehová, a tu nombre sea la gloria. Oh hermano, es una salvación tan grande lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es para vivir una vida agradecida, una vida pegada a Él. Dice aquí, lo hizo, ¿para qué lo hizo? Para mostrar, mire lo que Dios quiere hacer, hermano. Hay algo que Dios quiere hacer, mostrar en los siglos venideros
la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es don de Dios. Y ahora, ¿qué quiere hacer? Hacer una hechura nueva. ¿Usted sabe lo que es una hechura nueva? Somos hechura suya. ¿De qué? ¿Creados en qué? ¿Cuál es el material? En Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué existe? ¿Para qué Dios te ha formado? ¿Para qué Dios te ha dado la vida eterna? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Para mostrar, esa parte de mostrar es importante porque los dedos acusadores, ¿cómo que Dios es perfecto? Mira cómo el hombre cayó, mira cómo el hombre pecó. Algunas personas tienen problemas, muchas personas encuentran una piedra de tropiezo y si hay un Dios en el mundo, ¿y por qué hay tanta maldad? Vamos a examinar tu corazón a ver qué santo es, para comenzar, ¿verdad? La gente dice, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué tantas enfermedades? ¿Y por qué esta guerra? ¿Y dónde estaba Dios en el 9:11? Bueno, Dios estaba en Cristo. ¿Y dónde estabas tú cuando Cristo murió y dijo, consumado es? Ahí está, en el Gólgota. Y Dios le va a demostrar a todos que no fue en vano. Dios le va a demostrar, dice, para mostrar en los siglos venideros cuán grande es Dios, cuán excelente es su nombre, cuán majestuoso es su plan. Y cuando se vea esa vasta multitud de toda nación, tribu y lengua delante del trono de Dios, ¿usted cree que nosotros vamos a tener preguntas? ¿Usted cree que usted va a tener preguntas, va a estar cuestionando a Dios cuando usted se encuentre delante del Señor, vestido con la justicia de Jesucristo, adorando a Dios delante de una multitud de ángeles, querubines y serafines, y el Cordero bendito sentado en el trono? Usted lo que va a hacer ahí con los 24 ancianos, usted se va a postrar delante de Dios y le va a adorar. Y le va a decir, gracias Señor. Gracias Señor por esta salvación tan grande. Gracias Señor por redimirme de mis pecados. Y él dice aquí, dice al final entonces, que es por gracia, que es por la fe, que es don de Dios. Nadie se debe de gloriar. Usted no es salvo porque usted es inteligente. Usted es salvo porque usted es pecador y Dios quiso salvarlo. Y ahí está. Ahí está. La salvación es por gracia. La salvación es por la fe. Y esto solamente, esto que hemos hablado, solamente estamos hablando así. Eso fue algo así. Esto fue ligero. Yo no he entrado en el capítulo 3, 4, 5 y 6. Eso para otra ocasión. Para que usted vea, básicamente, en el capítulo 4, usted va a ver la conducta suya. La conducta dice, capítulo 4, versículo 17, de manera que dice que no andemos como los otros gentiles que tienen la mente cauterizada. En el capítulo 6 dice, ponte lucha, eres un soldado, ahora viene el ataque del maligno, lucha, y te dice cuáles son las armas. Comienza y te habla de la espada del Espíritu, el yelmo y todos los armamentos que tú tienes que tener en tu arsenal. Que Dios sea muy glorificado. Padre, queremos darte las gracias. Hay tanto, pero tanto, Señor amado, que podemos decir de esta carta a los Efesios, Padre, pero en este tiempo que tú me has concedido, Padre, el privilegio y la responsabilidad de exponer esto, te pido, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder entenderlo. Es un cofre de la inescrutable riqueza, de que a ti sea la gloria. Padre, quiero darte a ti las gracias por esa elección perfecta. Cristo el Hijo, quiero darte las gracias por esa redención que tú lograste abnegadamente, poderosamente en el Gólgota. Espíritu Santo, quiero agradecerte el sello para el día de la redención. Oh, Trino Dios, cuán inescrutables son tus caminos. Trino Dios, gracias, mil gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.